Hoy, lunes 29 de abril de 2024, nos reunimos nuevamente en nuestros espacios académicos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con el fin de reconstruir la emisión número 535 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema es una operación militar realizada la semana anterior en el cañón del Micay, ese cañón que forma el río Micay a lo largo de varios municipios del suroeste del Cauca, en la cual tropas de la Fuerza de Tarea Apolo, al mando del general Federico Alberto Mejía, realizaron una acción audaz de altísima precisión y eliminaron a 15 terroristas en un golpe de mano que es modelo de operaciones militares contra terrorismo rural en cualquier parte del mundo. Esta cuadrilla afectada es la Carlos Patiño, una de las ramificaciones de las supuestas disidencias de las FARC, encabezadas por alias Iván Mordisco. Los detalles que veremos ahora nos ponen en contexto de cuál es la situación política, estratégica, geopolítica y la situación de seguridad en un momento en que el gobierno nacional está completamente subyugado a estos narcoterroristas y pretende cederles más de lo que ya les han cedido en negociaciones anteriores. Adelante, mi coronel. ¿Cuál es la trascendencia geoestratégica del municipio de Argelia, Cauca? Como vemos en la pantalla con los dos mapas que nos ilustran para orientarnos, el municipio de Argelia Cauca está resaltado con rojo en el sur occidente del departamento o en el centro occidente, y se mira de otra manera. Y el departamento, ya lo hemos hablado muchas veces, está sobre el Océano Pacífico y sirve para articular la cordillera andina, el centro del país, el occidente de Colombia y el sur con salida a Ecuador y Perú. El municipio de Argelia, al verlo aquí en el mapa, lo localizaríamos más o menos en este sector, con unas carreteables muy escasos, con gran cantidad de cursos de agua que nacen en la cordillera, la parte más occidental de la cordillera occidental, y van descendiendo hacia el Océano Pacífico. Y tiene como característica el cañón del río Micay, que lo atraviesa de sur a norte y va descendiendo hacia el occidente hasta salir al mar y constituir todo un emporio geoestratégico para el asentamiento de grupos terroristas y el narcotráfico. Uno de los corregimientos más conflictivos es el Plateado, porque hay otros, el Mango también hay mucha presencia de guerrillas, pero aquí en el Plateado se han concentrado muchísimo las FARC. Entonces, en síntesis, esto que pasó aquí, algo menos, metí un diablillo de tecnología ahí. Entonces, otra vez, algo raro está pasando. Bueno, me disculpan que es que está aquí en el computador molestando algo. Se está viendo y escuchando bien. Sí, pero es que aquí se me atraviesa unos archivos de una memoria, no sé por qué. Bueno, entonces les decía que el, el municipio de Argelia se constituye en un epicentro para el crecimiento de los grupos terroristas y en especial las FARC después de que supuestamente se dividieron. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué rol juega dentro de ese esquema geoestratégico el corregimiento El Plateado, muy nombrado en los medios de comunicación por los constantes hechos de violencia y narcotráfico? Pues hay un raudal de dinero que corre en dólares y por mucho delincuente que está asentado en la zona. Esta foto es del área urbana de Argelia. Lo vemos, un municipio construido en la base de uno de los cerros de la cordillera. Y esta foto es el corregimiento del Plateado. Muy similares los dos y ambos sobre el cañón del río Micay. Vemos la cordillera con bastantes pliegues
y con una vegetación primaria que ha sido deforestada de manera agresiva. Aquí vemos la carretera que sale hacia el Plateado, cómo ha sido deforestada la naturaleza y cómo, corrijo, esta es la carretera que del Plateado sale hacia Argelia, la cabecera municipal, completamente destapada, con una gran cantidad de vehículos de mucha calidad. Se ve que son vehículos costosos que transportan bienes y sobre todo bienes y productos desde Popayán hasta el Plateado. La danza del narcotráfico es impresionante y en medio de todos estos vehículos entran los insumos para procesar la coca. Y aquí vemos una de las calles del corregimiento en una pobreza y abandono igual a la de casi todos los municipios de Colombia, incluidas las zonas periféricas de las capitales, pero afortunadamente ya con energía eléctrica. Vemos cómo se ha deforestado en distintas zonas para ir sembrando de coca, y en otras fotos hemos visto la cantidad de cultivos. Este corregimiento es como un punto intermedio entre el municipio de Argelia y la salida hacia López de Nicay. Quiere decir que de ahí para allá ya se comienza el descenso de la cordillera hacia el Pacífico. Entonces es un punto de paso obligatorio y de control del flujo, tanto de la droga como de los insumos. Y de larga data, no de ahora, las FARC se asentaron allí con la firma del Pacto FARC-Santos. Lo que hicieron fue dividirse en dos y hacer que llegara el ELN por un lado y otros grupos criminales a extender el negocio de la coca. Ya llevamos más o menos 7 u 8 años seguidos en que cada vez que una patrulla militar se acerca al Plateado o a los alrededores donde están los cultivos de coca para capturar a algún delincuente o para destruir un cultivo, le salen por manadas todas esas personas que viven en la región, convocadas por radio, por celular, llegan en motos, rodean la tropa, desafían a los soldados, los agreden, y la instrucción que tiene la tropa es no entrar en confrontación, porque obviamente la tropa lleva las de ganar en la parte violenta, ya que está armada y puede causar daños letales, y entonces estos delincuentes, muy alebrestados, aprovechan la situación para agredir y para hacerse sentir y desde luego evitar que se combate el narcotráfico en esa región. Y el plateado en síntesis es el epicentro y el punto fundamental de todo este entramado. Mi coronel, ¿cuál es el contexto geoestratégico del cañón del río San Juan de Micay, cuyas aguas bañan los territorios del convulso departamento del Cauca? Bueno, mi coronel, aquí vemos en este mapa lo que nos indica cómo es el contexto, la contextura, la organización geográfica, y vemos aquí la ubicación de las cuadrillas alrededor del cañón del Micay, que está resaltado en, en un círculo, porque en esta parte es donde es más, esta parte resaltada es donde es más factible que existan dentro de las lomas y alrededores toda la infraestructura que han montado las FARC, tanto de narcotráfico como de campamentos guerrilleros. Y como vemos aquí en la foto, pues el plateado está al norte de Argelia, lo vemos más o menos por aquí. No está muy lejos del municipio del Tambo, cruzando la cordillera. Tiene salida a Timbiquí, a López de Micay, a Guapi, a Balboa, al Patía, y al salir al Tambo está prácticamente en Popayán. Entonces, el plateado es el sitio geoestratégico. Y notamos que al norte del plateado está la cuadrilla Jaime Martínez, que al occidente, noroccidente, está la cuadrilla 30 de las FARC, que al sur occidente del plateado y de Argelia está la segunda Marquetalia y el ELN, y que las rutas del narcotráfico están trazadas por todo el sector, como lo mencionábamos aquí, hacia Guapi, hacia Timbiquí, hacia López de Micay,
o hacia Cali, y que los cultivos de coca están siguiendo la cordillera, la misma línea de la cordillera, y siguen la línea del cañón del Micay. Y pues desde luego el cañón resaltado ahí. Toda esta información que trae este mapa nos da muchos más datos. Aquí vemos cómo el río Micay va formando una cantidad de curvas y sobre sus dos márgenes hay cordillera, o sea que hay precipicios, hay sitios por donde caminos de obligatorio tránsito, ya que el terreno es intransitable por su interior, y eso es lo que facilita montar los observatorios de los delincuentes para cuando se acerca la tropa poderlos atacar o simplemente escaparse y para un sitio más seguro. Entonces el plateado está, vemos montaña por lado y lado y vemos una cantidad de accidentes y de pliegues y de vegetación que les facilita toda esa acción y que no está muy lejos de la zona eh, estructural del cañón del Micay. Por el contrario, es punto de paso tanto terrestre como por el río. Y al mirarlo desde planta, notamos que no está muy lejos, tampoco cruzando la parte alta de la cordillera, hacia municipios como El Bordo, Patía, Balboa, La Vega, Rosas, Tibío, El Mudo, Popayán, Piendamó, que está muy cerca del Parque Nacional de Munchique, que es muy conocido, porque inclusive hay una repetidora. Ahí tuvimos un caso que lo vimos ya hace como 2 años, de la memoria histórica, que fue el asesinato en 1981 del teniente Ríos del Grupo de Caballería Mecanizado número 3. Por lo demás, la misma contextura del terreno y la misma población, que es un mestizaje entre indígenas, autóctonos, colonos ávidos de poder y de riqueza y de dinero fácil, y extranjeros que han llegado allí, particularmente mexicanos, ecuatorianos y peruanos relacionados con el narcotráfico, que se mueven por la zona imponiendo la ley del revólver y coadyuvando a la violencia que tanto daño le ha hecho al país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, podríamos hacer un cuadro hipnótico de la situación actual de las supuestas disidencias de las FARC. Pues el tema de supuestas disidencias, le llamamos supuestas porque no está probado todavía plenamente que sean disidencias del proceso de paz, quedan muchas dudas. Se hizo evidente en la 10ª conferencia de las FARC. Entre otras cosas, fue pagada por los colombianos con un show mediático impresionante en el Caguán, eh, ordenado por el señor Santos y autorizado por las autoridades locales, por los mismos colombianos que guardamos silencio cómplice frente a esa realidad. En esa conferencia quedó claro que la estrategia de las FARC era, desde luego, dejar una supuesta disidencia que manejar el narcotráfico. Y les salió alguien que no contaban con la astucia como el Chapulín Colorado, que fue Gentil Duarte, que él no estaba en los planes de esa supuesta disidencia. Él había ido a Cuba y teóricamente lo habían convencido de que se uniera al proceso porque era más conveniente y que luego el partido tomaba las decisiones que favorecieran ese proyecto estratégico. Esa era la idea de estos sujetos. Pero Gentil Duarte les dijo que era que el problema no era él, sino que era el tal mordisco, era el que no se quería coger. Entonces le dijeron que fuera él hasta el Guaviare. Hay un micrófono abierto ahí haciendo ruido. Le dijeron a Gentil Duarte que fuera hasta el Guaviare y convenciera a las FARC, a los grupos de las FARC allá en ese sector, que se unieran todos al proceso. Y entonces Gentil Duarte se fue para allá y lo que terminó ocurriendo es que los dos manifestaron que no se acogían a ese proceso, aduciendo que no se seguían los ideales de Manuel Marulanda Vélez. Pero lo que estaban era aduciendo
o sí estaban hablando de los ideales de Marulanda Vélez, de seguir metidos en el narcotráfico, pero sin entregarle dinero al Partido de los Comunes, y ahí comenzó la pelea. La pelea fue por eso, porque Mordisco y Gentil Duarte decían que ellos seguían en la guerra y que se apartaban completamente del Partido de los Comunes, algo que no les convendría porque el dinero que se mueve ahí es mucho con el narcotráfico. Entonces, eh, simultáneamente cayó Santrich preso y hubo todo ese show de que lo sacan, que lo vuelven a encarcelar, que es que esto no le toca a la fiscalía, que es que le toca a un juzgado común, que es que le toca a la JEP, que es que le toca es a la Corte Suprema porque el bandido ya es congresista. Lo cierto es que se escapó y quedó en evidencia que Iván Márquez era el que tenían previsto ellos para la supuesta rebeldía en contubernio con la dictadura de Maduro. Entonces lo mejor fue aparentar que estaban bravos con Márquez, pero ahí siguen en una bravura que nadie entiende. Luego de ese show de Santrich se presentó una guerra a muerte ya entre los dos grupos, porque la segunda Marquetalia sigue las líneas del Partido de los Comunes. Y de lo contrario no tendría eh, ese nexo con la narcodictadura de Maduro. Y la de Duarte sí se declaró en guerra abierta, inclusive combatió con la Fuerza Armada Venezolana y le causó unas importantes bajas. Entonces se unieron el ELN, el Clan del Golfo, las FARC, la narcodictadura de Maduro contra el grupo de Gentil Duarte y Mordisco y hubo combates tanto en Venezuela como lo sigue habiendo en Arauca, donde se encuentran, se matan. En otras regiones han tenido menos confrontación, pero se odian a muerte. Y ahora en Nariño están también prácticamente enfrentados. En la otra parte donde han tenido bastante confrontación es en el Putumayo, donde lo hemos presentado aquí, hasta sacan los muertos en volquetadas y los arrojan como si fuera una carga cada vez que se matan esos bandidos, porque las matanzas son de 10 para arriba. Simultáneamente ganó las elecciones el señor Petro y desde que estaba en campaña ha dicho que todo lo que se pactó con los narcotraficantes de la FARC en Cuba es de cumplirse a rajatabla. Luego inició diálogos primero con Mordisco y luego esta semana que pasó inició diálogos con la segunda Marquetalia, pese a la oposición que le hace el país, que cómo va a volver a negociar con un delincuente como Iván Márquez, que estuvo 4 años en Cuba viviendo sabroso por cuenta de los colombianos, que firmó un pacto con Santos y que luego apareció untado hasta los tuétanos de narcotráfico y haya unido con los narcotraficantes que dirige Nicolás Maduro, causándole daños al país. Pero el afán de su premio Nobel, el afán de su constituyente, etcétera, ahí está. Más o menos en septiembre del año pasado, agosto-septiembre, eh, el ejército inició una campaña militar muy intensa en el cañón del río Micay para destruir toda esa infraestructura eh, narcotraficante que tienen las FARC allí y de terrorismo y de reclutamiento. La conducción que le ha dado a las tropas el general Federico Mejía es admirable. Es una operación superior en calidad y cantidad a lo que se hizo en la operación Anorí en el año 73. Ha venido golpeando sostenida y sistemáticamente tanto a la segunda Marquetalia como a las cuadrillas de Gentil y Mordisco, perdón, y ha venido aprovechando que el señor Petro, forzado por las circunstancias, hizo una ruptura del cese al fuego con Iván Mordisco debido a que la continuidad de crímenes cometidos por estos delincuentes en el Cauca llegó al extremo hasta de que los mismos indígenas que utilizan para salir a protestar y a bloquear a los soldados y a hacerles azonadas han sido víctimas también de las mismas FARC que los mandan a hacer eso, que los matan por no apoyarlos en algunas de sus actividades. Entonces, como vemos, hay una guerra declarada en esa región. Y esta semana que pasó, pues ocurrió que en una de las tantas contundentes operaciones de la Fuerza de Tarea Vaporo
fueron dados de baja 15 terroristas. Este sería como el cuadro sinóptico y comprensivo de lo que nos pasa allí, que desde luego es muy general, porque cada aspecto tiene muchos más detalles. Mi coronel, ¿cómo informó al mundo la cadena Caracol Televisión los datos esenciales de la baja de 15 narcoterroristas de la cuadrilla Carlos Patiño de las FARC, del grupo de Iván Mordisco, en desarrollo de la operación continuada de la Fuerza Tarea Apolo contra esta agrupación criminal en el corregimiento del Plateado en abril de 2024? 7:38, gracias por continuar con nosotros. En una operación militar en la que utilizaron piezas de artillería, las fuerzas militares abatieron al menos a 15 señalados miembros de las disidencias de las FARC en zona rural de Argelia, en Cauca. 2 piezas de artillería de alta precisión de las fuerzas militares interrumpieron el almuerzo de presuntos disidentes de las FARC que permanecían en este campamento ubicado en el Cañón del Micay, zona rural de Argelia, Cauca. Luego de la primera explosión se observa cómo varios de ellos intentan huir del lugar. Segundos después cae otro artefacto. Al menos 15 guerrilleros habrían muerto y 12 más estarían heridos. Se organiza un ataque planeado sobre estas posiciones y es como registramos en las imágenes donde perfectamente caen nuestra capacidad de artillería liviana, solamente es la liviana la que estamos empleando, la otro tipo de artillería la tenemos guardada para otro momento, pero estamos atacando con artillería liviana y esto nos ha permitido pues atacar estas posiciones guerrilleras desde las cuales, repito, se vienen empleando toda serie de ataques. Desde este campamento localizado por el Comando Específico del Cauca se han originado los ataques a las tropas que están desplegadas en los alrededores de este corregimiento, así como contra la población. En este video se observa cómo las fuerzas militares se preparan para cargar y lanzar con alta precisión los cañonazos. En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro dijo que no hay que jugar con la paz. Si es guerra, es guerra. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, ¿cómo informó inicialmente al mundo el diario El Tiempo de Bogotá los datos esenciales de la baja de 15 narcoterroristas de la cuadrilla Carlos Patiño de la FARC, del grupo de Iván Mordisco, en desarrollo de la operación continuada de la Fuerza de Tarea Apolo contra la agrupación criminal en el municipio El Plateado del departamento del Cauca en abril del 2024? Mi coronel, el periódico El Tiempo en su primer comunicado al respecto con la información fragmentaria, simplemente informó que horas antes de que esto ocurriera en el municipio de Argelia, los terroristas activaron una moto cargada de explosivos que no causó heridos, pero sí le produjo daños a las viviendas, los vehículos y los locales comerciales cercanos. Contó aquí muy generalmente, de manera muy general, que en el sector donde delinque la cuadrilla Carlos Patiño, que es de las que dirige Iván Mordisco, se ha presentado un enfrentamiento y que las informaciones iniciales indicaban la baja en combate de 15 terroristas en un ataque sorpresivo que les hizo el ejército, que el general Mejía pues estaba al frente de las operaciones que posteriormente seguirían ampliando. Esa fue la información inicial que llegó. Mi coronel, ¿cómo informó al mundo el portal electrónico Swiss Info los datos esenciales de la baja de 15 narcoterroristas de la cuadrilla Carlos Patiño, del grupo de Iván Mordisco de las FARC, en desarrollo de la operación continuada de la Fuerza Tarea Apolo en el corregimiento del Plateado, Cauca, en abril de 2024? Bueno, mi coronel, como vemos aquí, lo primero que resaltó
el portal Swiss Info, que se distribuye por muchas partes del mundo en 10 idiomas distintos, relató que el señor Petro había dicho en su primera declaración al respecto que guerra es guerra, que él quisiera la paz, pero que los bandidos no habían querido aceptar, entonces que le tocaba combatirlos. Resaltó que los muertos eran 15 terroristas y al mismo tiempo hizo un barrido de todo lo que hemos dicho antes de quiénes son las supuestas disidencias, explicó un poco más la actividad, la conducta del tal Iván Mordisco y señaló que él, con el segundo uno que dicen Andrei, que parece como un brujo que anda lleno de colgandejos y con las uñas largotas y un poco de anillos de oro en cada dedo, unas cadenotas de oro, pero además con aspecto de indígena, parece como un mafioso indígena, o es un mafioso indígena porque trabaja con el narcotráfico. Entonces señaló que esos dos están en peleas, que los grupos se dividieron y que entonces que el gobierno, Petro, decidió negociar con Andrei y no con Mordisco, lo cual va a generar otra vendetta entre narcos. Y resaltó que según los delegados del gobierno, el 50% de las cuadrillas de Iván Mordisco están comprometidas con las conversaciones de paz, que ya sabemos que por ahora no han tenido ningún resultado ni ninguna claridad. Mi coronel, hemos analizado largamente en esta cátedra permanente de memoria histórica que terminada la violencia tripartidista de los años del 60, se aposentó en las mismas regiones el terrorismo comunista que luego viró el narcoterrorismo comunista. Es decir, la violencia siguió igual o peor, pero en 2016 el señor Juan Manuel Santos aseguró a los cuatro vientos que, comillas, la guerra en Colombia ha terminado, cierro comillas. En realidad, ¿trajo el pacto FARC-Santos alguna paz a los habitantes del departamento del Cauca y a los miembros de las fuerzas militares y de policía? Pues vemos que no, mi coronel. Recordemos que en el año 2015, cuando ya estaba llegando al final de las conversaciones, fue allá mismo en el departamento del Cauca, donde las FARC asaltaron una patrulla del ejército y asesinaron a 9 soldados, 11 soldados en total. Primero 9 y los otros 2 murieron después, producto de las heridas. Y también recordemos que se firmó de todas maneras el pacto FARC-Santos, luego de que la Fuerza Aérea bombardeó un campamento donde cayó un tal Jairo Martínez, que lo han enviado dentro del pacto o dentro de lo que estaba conversando en el momento en Cuba, dice al Caquetá a socializar los demás bandidos toda la información relacionada con lo que se hablaba en Cuba. Y resulta que el bandido cayó en un bombardeo que se hizo en López de Micay, sobre la parte baja del cañón del Micay, en el sitio donde estaban las FARC empacando un cargamento grandísimo de coca para enviarlo al exterior. Entonces allí murió y el señor Santos muy hábilmente ocultó lo del cargamento de coca y le informó al mundo que había muerto el negociador de paz y los bandidos en Cuba les tocó aguantarse el golpe porque se suponía que ese delincuente tenía que estar en el Caquetá y no en el Cauca. Y de remate pues dijeron que iban a parar los diálogos, que se iban a suspender, pero pues el mundo entero quedó claro de que era por narcotráfico que el tipo había venido a negociar en la entrega de un cargamento y no a socializar nada con nadie. Entonces lo mejor que les tocaba hacer a las FARC era quedarse calladitos y como la canciller Olin viajó en esos días allá a presionar que se firmara lo que fuera, porque el tiempo se le estaba acabando a Santos, entonces dieron el paso de traer al abogado español para que elaborara el documento en el cual se creaba la JEP, la crearon y todos felices comieron perdices, pero pasó ese pacto, en el Cauca siguió la violencia, como vimos ahora en ese mapa que nos explica cómo están distribuidos, y de allá aquí han ocurrido muchos hechos
de violencia en el departamento del Cauca, lo cual nos lleva a la conclusión sintética. No trajo ningún efecto positivo el pacto FARC-Santos ni al departamento del Cauca, ni a los soldados y los policías que cuidan esa región. Escuchemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de la atroz violencia desenfrenada contra los colombianos desde 1960, con la violencia tripartidista y décadas subsiguientes hasta el día de hoy, incluidas las oleadas narcoterroristas de los brazos armados del Partido Comunista durante las últimas décadas. Mi coronel, enunciemos algunas reflexiones de orden político estratégico respecto a la baja de 15 narcoterroristas de la cuadrilla Carlos Patiño de las FARC, del grupo de Iván Mordisco, en desarrollo de la operación continuada de la Fuerza de Tarea Apolo contra la agrupación criminal en el municipio El Plateado, Cauca, en abril de 2024. Pues, mi coronel, al sumar dos cosas. Uno, el silencio cómplice de los bandidos que ahora son congresistas respecto a esta situación. Ni los condenan, ni los cuestionan, ni se desmarcan abiertamente diciendo que ellos no son, se quedan callados. Dos, la existencia de esas milicias que controlan el narcotráfico y de igual manera el silencio cómplice de estos sujetos. Y tres, la mentira sostenida del señor Santos, su equipo negociador en Cuba, que la paz sí salió bien, pero que lo que ocurrió es que un grupo de disidencias, como era previsible, se quedó ahí. Lo cierto es que de estas disidencias ya se habla que son más de 3.500 y supuestamente cuando las FARC se entregaron eran 6.000. Quiere decir que los otros son los que están en Cuba estudiando, que fueron los 2.000 que se fueron a estudiar y los 500 que tienen de escoltas aquí, que los demás siguieron en las mismas. La lavada de imagen que les pegan muchos es que son diferentes. Y entonces uno me pregunta, ¿y es que Mordisco no era el hijo predilecto de Jojoy, Gentil Duarte, etcétera? Entonces son mentiras. Por eso quedan muchas dudas razonables respecto a la sinceridad de las FARC en Cuba y lo que hicieron. Ahora, esa responsabilidad del señor Santos y sus delegados cada vez es más creciente, más ingente, más evidente, pero nadie dice nada. Ya es, lo mejor es atribuirle al actual gobierno todo lo que pasa, pero la irresponsabilidad viene desde quienes pactaron en Cuba y se arrodillaron ante los bandidos y les permitieron que montaran todo este entramado. Por otro lado, se suma una vez más
la doble moral política, la corrupción y la ineptitud tanto de congresistas de la época como los de ahora, que son incapaces, que andan pensando siempre es en cómo se reeligen para seguir ahí en ese cargo y no han hecho lo suficiente o lo adecuado para evitar que los gobiernos, los gobernantes cometan este tipo de errores y a la vez para bloquearle todas las intenciones a los terroristas y sus representantes políticos. Por otro lado, la inaceptable laxitud judicial de la JEP y el contubernio de amplios sectores de la política con los terroristas han hecho que estas disidencias sean cada día más fuertes, que se les dé más justificación y que se llegue al ridículo, como dice el señor González Pozo, negociador con ellos, que hasta ahora se están conociendo. Hay también un trabajo muy fuerte de guerra psicológica que lo hemos visto, lo hacen ellos, han inaugurado carreteras, han inaugurado puentes, un colegio lo inauguraron hace 2 semanas, aparecen repartiéndole cuadernos a los niños, aparecen hablándoles que de democracia a los niños en las escuelas, armados con fusiles y amedrentando, y al mismo tiempo se han llevado mucho menor de edad, tanto campesinos como indígenas, para sus cuadrillas y lo han dedicado al narcotráfico y al terrorismo. Se nos presenta aquí en este momento que el señor Petro, y seguramente lo hará pasado mañana con ocasión del Día del Trabajo, que va a convocar abiertamente a los cabildos municipales abiertos para que le validen su propuesta de constituyente y si no, entonces a destruir el país porque la protesta social que él llama la violencia es válida y urge que el país haga valer lo que se hizo con la Asamblea Constituyente del 91, que si hay que hacerle algún ajuste a la Constitución se haga en el sitio, en su escenario natural, que es el Congreso de la República, pero no es cambiar la Constitución, sino algún artículo que requiera un ajuste. Y lo mismo urge que para un proyecto político que pretenda reorientar el país a partir de lo que está sucediendo, pues que tenga planes de desarrollo medibles y verificables y relacionados con la problemática que tiene Colombia. También es necesario que se ponga en claro cuál es la responsabilidad de la narcodictadura venezolana en la existencia de estas supuestas disidencias, porque todos los días están haciendo daño los delincuentes, todos los días se dicen los medios que hay nexos con la narcodictadura de Venezuela, pero el señor Petro y el señor Maduro viven abrazados, sonrientes, burlándose de los colombianos y de los venezolanos, porque lo que les interesa es eternizar dictadorcitos comunistas y mafiosos en los gobiernos de los dos países. De no actuar, el presagio es oscuro por parte de la incidencia del narcotráfico y la minería ilegal en la financiación de estos grupos terroristas, y lo único que nos trae es una prolongación de la violencia, con una circunstancia negativa que de parte del señor Petro hay mucha inclinación a legalizarlos y están minimizando la fuerza pública. Entonces, es el Congreso de la República, son los partidos políticos los que deben actuar. Y como no hay partidos serios, pues toca crear uno. Adelante, mi coronel, con su comentario. El comentario para el día de hoy es elaborado por mi coronel Iván González Urán y dice lo siguiente. En el día de hoy, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación ha hecho un análisis geopolítico de la operación desarrollada por la Fuerza de Tarea Polo contra la cuadrilla Carlos Patiño de las FARC de Iván Mordisco, en el corregimiento El Plateado, municipio de Argelia, departamento del Cauca, en el mes de abril del presente año. El objetivo ha sido el de dejar en evidencia, con verdad histórica y diáfana, de cómo sucedieron los hechos y de cuáles son los beneficios sociales, económicos y humanos
para el pueblo colombiano, antes de que los perversos historiadores que tergiversan realidad la puedan convertir en un hecho de agresión, como suelen hacer todos aquellos simpatizantes del terrorismo comunista en Colombia. Ha quedado en evidencia el patriotismo y el sacrificado empeño de nuestras tropas en impedir que estos terroristas adoctrinados por el comunismo puedan seguir abusando en especial de la indefensa e inerme población rural. La contundencia con la que actuaron las tropas y los resultados obtenidos son más que evidentes de que sí, el débil poder político y los perversos dirigentes sociales no les atan las manos para el combate con argucias analíticas y morbosas leguleyadas de espíritu santanderista. Ellas están en capacidad de combatir con arrojo y valentía todo aquello que sea abuso y desprecio de la ley y el orden. Por esta misma razón, se les rinde homenaje a todos los héroes caídos en el cumplimiento de su sagrado deber constitucional. Muchas gracias, mi coronel. Iván González Urán. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. Entonces, el coronel González coincide en que la capacidad militar está intacta, afortunadamente para Colombia, que lo que se requiere es voluntad política, decisión política y cambiar el tercio de estar negociando con bandidos, más bien someterlos a la justicia, porque lo más evidente es que repetirán el show de La Habana y quedarán siempre esas dudas razonables de las FARC y sus supuestas disidencias. Esta noche tendremos un conversatorio relacionado con geopolítica, poder nacional y diplomacia como un triángulo constructor de la fortaleza de los estados, algo que está necesitando mucho Colombia desde hace rato en su estructura como nación. Les deseamos a todos un feliz día y los invitamos para que mañana continuemos también con nuestras actividades diarias de la memoria histórica y la formación como estadistas estrategas.
Bueno, un feliz día para todos y muchísimas gracias por la asistencia.